¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día 1 de febrero de este 2019, último programa de esta temporada. Lo vamos a despedir con nuestro panel del día de hoy, un panel amigable, amistoso y de varios clásicos de nuestro... Cargado a la psicología estamos hoy día, porque tenemos a Adriana Fontecilla, nuestra psicóloga particular de este programa. FONASA. Que atiende por FONASA también, sí. Bienvenida, como siempre, Adriana, mucho gusto de saludarte. Por la invitación. Académica, por cierto, de nuestra Universidad de Chile. René Jofré, psicólogo también, más dedicado a la política que a la psicología. Laboral y social, no clínico. No hago el hincapié. ¿Y eso por qué, René? No creo mucho en la psicología clínica. Ah. Y eso lo dice bien despacito para que no te reten en el colegio psicólogo. Para no contestar. Bueno, pero René, dirigente del PPD y con larga trayectoria política, más dedicado a la política que a la psicología en los últimos años. Fíjate, aunque para que dedicarse a la política. Que en los últimos años me he dedicado a la psicología que a la política. Ah, está bien. Y ahí yo defiendo a mi colega porque la psicología social es muy política, no es está muy política. No está muy distante, muy así política, que en realidad sí, cierto. Por ahí va por el mismo camino. Tal cual. Y don Cristian Pertusé, cientista político, magíster en ciencias políticas, militante aún de Renovación Nacional. Militante aún de Renovación Nacional. Yo le tengo una profunda admiración a los que militan en cualquier partido. Yo también soy militante. No, yo lo sé, del PPD, dirigente del PPD. Sí. Dirigente ya no sé, pero militante. Ha sido secretario general del PPD. Presidente también. Y presidente, o sea... Presidente interino. O encargado. Presidente encargado. Delegado. Bueno, queridos y queridas, estamos, bueno, como les decía, este es nuestro último programa. Vamos a parar durante todo marzo y volvemos, el lunes 4 de marzo vamos a estar recomenzando nuestras conversaciones. Inevitablemente tenemos a Venezuela en el medio de la discusión, pero fíjate que es un poco agotador todo lo que se ha hablado en torno al tema de Venezuela, pero yo les propondría que tratáramos de hacer un esfuerzo de casi de imaginación de cómo podría diseñarse una salida que no fuese violenta para Venezuela y que llevara a elecciones libres, serias, competitivas y de garantías para todos, que es lo que se supone todos queremos, o todos los que intervienen en este tema quieren, se supone. Partamos por Adriana. Ya. Ayer me pasó casi un chiste, pero caminando por la calle y al lado mío un motorista, que actualmente casi todos son venezolanos, pero este no era chileno, y estábamos viendo una pantalla en la calle y justamente estábamos conversando el tema. Él me dijo que era adicto a la historia venezolana, que se leía muchos libros, como un poco por la historia. Estoy tratando de llegar a este lugar por el tema del petróleo, ¿ya? Como también, cómo se ve que detrás de esto no solamente estamos en un punto que es con respecto a los bandos políticos que existen, sino que se supone que hay un tesoro abajo de Venezuela, y ese tesoro es lo que vale realmente y por el cual otros países están interviniendo. O sea, yo creo que realmente a nadie le importaría mucho si este fuera un país pobre, y finalmente sería como se están muriendo otros países de hambre en otros lugares del mundo donde nadie quiere intervenir. O sea, por algo se está interviniendo en Venezuela. Y llegamos a la conclusión con mi compadre chileno, imagínate, una mirada chilena hacia Venezuela, que cada uno con lo suyo y con mucho respeto. Y los dos nos miramos y dijimos... ¿Esto es en la calle? En la calle, sí. De moto a moto, de moto a bicicleta. De moto a bicicleta, exactamente. Es notable. Y era una pantalla gigante y estaban conversando entonces sobre el tema de Venezuela, de cómo Estados Unidos efectivamente ya había soltado la papita diciendo, mire, si en realidad nosotros aquí lo que queremos es lo que viene después de que saquemos a Maduro y cómo vamos a conversar con la persona que viene después. Y entonces dijimos cada uno con lo suyo, con mucho respeto. ¿Y qué era la idea como para tratar de llevarlo hacia más al futuro? ¿Cómo hacer que los venezolanos entiendan que ellos tienen que administrar su propia riqueza, de que lo más importante es que vuelvan a una democracia representativa lo más rápido posible, y que logren efectivamente ellos administrar un bien que tampoco es para dárselo ni a los rusos ni a los Estados Unidos? O sea, la idea es que... Ni a los chinos.
Ya bueno, en realidad ahora tienes razón, pero entendí que había un barco en Nicaragua ruso y entendí que Estados Unidos ya mandó el mensaje. Todavía no escucho a los chinos, pero efectivamente deben estar afilándose los dientes. Entonces, ¿cómo no solamente pensar quién es el que viene ahora o quién viene después, o si esto va a terminar hacia un bando o hacia otro bando, sino que cómo se podría pensar que la gente tomara en sus propias manos el poder y pudiera decidir, por ejemplo, qué van a hacer con sus recursos naturales, con una riqueza infinita, y cómo la vuelven a reinvertir, porque lo que efectivamente ha sucedido en Venezuela es que han pasado de lado en lado. Era un capitalismo enfermo que mantenía mucha pobreza también por otro lado, pero también la balanza pesó demasiado para el otro lado, y actualmente, bueno, vemos lo que está sucediendo con este régimen que, bueno, yo ya no sé cómo tildarlo, pero es un régimen, o sea, tengo claro que es una dictadura, pero no sé con qué idea basal está detrás. No sé si esto es una idea de comunismo, no sé si esto es una idea de socialismo, porque me parece que es muy extremo y ya no cae ni siquiera en alguna ideología política más que la idea que tiene Maduro de mantener el poder en un lugar por él como un dictador. Así que la idea es tratar de entregarle el poder, ojalá con mucha intervención y de muchos países al mismo tiempo, que esto no termine solamente en la riqueza natural de Venezuela, sino que también en la riqueza de las personas que tienen, que sí, entonces empiecen a intervenir organismos internacionales y que permitan en el fondo una gran cantidad de democracia, o sea, que se permitan comicios y que se permita que la gente pueda votar libremente. Don Cristian Pertuse. A ver, yo comparto una cosa que un poco lo que decía al final Alicia, que la salida para ser pacífica tiene que ser de alguna manera institucionalizada. El problema es que las instituciones no son reconocidas, las que existen por una o por otra parte. O sea, no está reconocido hoy día el gobierno de Maduro, se habla de usurpación por el tipo de elecciones que tuvieron. Por el otro lado ya el gobierno, la dictadura de Maduro, con la intervención a través de la Asamblea Constituyente, le quitó todas las atribuciones y no reconoce tampoco a la Asamblea Nacional, que fue el órgano elegido anteriormente. Entonces, lo que decía Alicia, yo creo que aquí es la Adriana Alicia. Resetese. Perdóneme. Es un lapso. Perdón, sí. Pero es con A, es con A. Pero el Alzheimer, es el Alzheimer. Que empieza con A y termina con A los dos, claro. va bien. Como decía Adriana, es el tema de, obviamente, para las elecciones, la intervención de los organismos internacionales, pero cómo tenemos un gobierno de transición, cómo hoy día se pueden dar las bases, porque tenemos que pensar que no es de llegar y decir, ya, hacemos elecciones mañana, o sea, hay que, el tema de las campañas políticas, el tema con lo que tú decías, cómo le damos los espacios a los diferentes actores en el país, y ahí tiene que haber un acuerdo nacional, me acordé de otro, pero un acuerdo nacional que permita generar una especie de gobierno de transición, porque no podemos dejar acéfalo, digamos, al país, tampoco pueden ser los organismos internacionales los que intervienen. Los organismos internacionales nos podrían, y estoy de acuerdo con eso, don Adriana, pueden intervenir, pueden verificar que las elecciones se den en un marco democrático, pero ahí tiene que haber necesariamente un acuerdo entre las diferentes facciones, porque los poderes están muy divididos. Hay controles de ciertos poderes y ahí yo creo que es el acuerdo nacional que permita. Uruguay tuvo algo parecido cuando salió de la dictadura, el acuerdo en campo naval, pero un acuerdo que permite efectivamente poder tener, y con la intervención de otros organismos, pero poder además dar gobernabilidad por el tiempo de esta transición hasta las elecciones, dar una gobernabilidad, y que ciertas problemáticas que están teniendo el pueblo venezolano en términos de alimentación, en términos de salud, puedan por lo menos irse solucionando. Pero ahí parte por un acuerdo nacional y que se reconozcan las diferentes partes. Y desde ahí yo creo que la Asamblea Nacional, Guaidó, el discurso que tienen ahora, un discurso un poquitito, yo diría, más de aceptación, de pacificación, esta idea de la amnistía que está proponiendo, por lo menos muestra bastante menos beligerante que lo que había sido anteriormente el discurso que había tenido la oposición a Maduro, y creo que Maduro desgraciadamente mantiene este discurso beligerante. O sea, irse anteayer cuando fue la movilización que llamó la oposición, ir a dar el discurso al mayor regimiento de Caracas, salir en una tanqueta,
es bastante beligerante. Entonces ahí yo creo que principalmente es eso, este acuerdo, y obviamente la intervención de organismos internacionales que permitan asegurar un proceso que sea legítimo al final de él. René Jofre. Yo estoy bastante de acuerdo. Lo que hay que hacer en Venezuela es diseñar una transición, porque hay un juego de fuerzas que hoy día está en un empate catastrófico. El sostén de Maduro son las Fuerzas Armadas venezolanas, y por lo tanto ahí tiene una fuerza, un poder, y una parte de los venezolanos que han sido beneficiados obviamente por las políticas del régimen. Y por otra parte está, en mi opinión, la mayoría de los venezolanos con un presidente de la Asamblea Nacional electo en condiciones muy distintas a Maduro. O sea, Guaidó fue electo en elecciones democráticas, o sea, tiene un respaldo democrático para lo que está haciendo, y el tema y el apoyo de muchísimos países, ¿no? Hasta ahora. Ahora, ese equilibrio de fuerzas tiene que generar una salida. Yo creo que los países europeos están todos tratando de generar un camino para que eso no se convierta en un conflicto que genere violencia. Y depende, yo creo, que de las Fuerzas Armadas venezolanas. O sea, yo creo que ahí está la clave. O sea, si ellos van a ser capaces de generar posibilitar un diálogo, que posibilite la idea de una transición. Ahora, yo creo que lo más grave que está pasando es que en Venezuela hay una crisis humanitaria, pero tremenda. O sea, hay millones de personas desplazadas en los países de América Latina, familias que están viviendo en muy distintos lugares. O sea, yo no es que lo diga esto de lo que leo, sino que he conversado con muchísimos venezolanos, no solo que están en Chile. Claro, que están en su país. Claro, hay un testimonio el otro día que escuché que de familia, de una persona que sea como hija o nieta de uno de los fundadores del Partido Comunista Venezolano, que se fueran a Nueva York, pues ya no, y nunca más van a votar por la izquierda. O sea, no, gente que votaba toda la vida por la izquierda, ¿eh? Y además muy sorprendido de la falta de solidaridad de la izquierda latinoamericana respecto a Venezuela. Entonces ahí hay una crisis humanitaria, no llegan remedios, y además es curioso, porque la gente dice, no, lo que pasa es que el bloqueo a Venezuela, no hay ningún bloqueo. O sea, los negocios entre Maduro y Estados Unidos se mantienen intactos. Ahora, pero hace un rato, hace una semana, 2 días. Estoy diciendo claro. El dato nomás que le bloquearon, Claro, o sea, como un elemento de presión, sin duda. Pero mantienen negocios. O sea, Cuba efectivamente hubo un bloqueo, hasta hoy, digamos. Claro. Entonces no tiene ningún parangón. Tampoco tiene parangón la figura heroica, en mi opinión, socialista democrática. Él tenía mucha doctrina sobre eso, de un presidente que defendió el poder constitucional, que nunca reprimió las libertades, como Allende. Que lo comparen con Maduro me parece una falta de respeto. Como persona de izquierda me parece una falta de respeto. Por lo tanto, creo que lo que hay que diseñar en Venezuela, ojalá con la buena voluntad de todos, hay entre los gringos y los milicos de Venezuela, yo creo que está el punto. ¿Ah? Lo que es bien triste finalmente. Es triste porque además Venezuela ha pasado a ser un alfil de las potencias. Venezuela es un alfil en el tablero de ajedrez que está jugando Estados Unidos, Rusia, Putin, que no es un régimen, digamos, que uno tenga que alabar. Los turcos y los chinos. O sea, ahí hay lamentablemente el pueblo venezolano, por la riqueza que tiene, digamos, está siendo parte de un juego de ajedrez entre estas potencias. Y una serie de barras bravas de distinto tipo, como que se banderizan de un lado a otro sin ver este juego, sin ver este juego que está ahí, que yo lamento mucho. En fin, eso. Es muy triste lo de Venezuela. Oye, fíjate que me voy a permitir recomendar una columna que escribe Alberto Mayol, que aparece hoy en nuestro diario electrónico, respecto del tema de Venezuela, que lo aborda desde una perspectiva completamente distinta. En general, no sé si la viste, René. No la leí. Es muy interesante respecto del debate,
porque señala, en el fondo dice que el alineamiento respecto de Venezuela, todo está equivocado si Venezuela es el socialismo del siglo XXI, que la verdadera discusión es cuál es el capitalismo del siglo XXI y cuál es el rol de las izquierdas en el desarrollo del capitalismo del siglo XXI, y que lo de Venezuela ya es una cosa que, chao, nomás con eso, porque no tiene ningún destino, en fin, es muy interesante porque lo aborda sin esta cosa que tú decías, René de Barras Brava, donde aquí aparece como que ser guaidocista en Chile es como una marca de decencia, una cosa muy rara, como que uno tuviera que tomar partido en eso más que en pensar en salida. Fíjate que los chinos le deben, según el último dato que leí, el Estado venezolano, a través del gobierno de Maduro, le debe 60.000 millones de dólares a China. Más bien dicho al Comité Central del Partido Comunista Chino. Y la forma de pago es petróleo. Entonces cuando dice que hace China metido ahí, China está protegiendo el interés de que le sigan pasando petróleo por la plata que ya pagó y que ya adelantó y que no se siente muy seguro. Pero el día que una posibilidad de cualquier otro gobierno le diga, mire, no, nosotros le vamos a pagar y con intereses, se acabó el apoyo de China. Entonces lo que tú dices, el juego de ajedrez y el pueblo venezolano, ¿qué pasa con él en esta lógica? ¿Cómo de alguna manera en los países en general toman posición mirándose a sí mismos y sus políticas internas más que mirando cómo colaborar a la solución de Venezuela? Sí, yo Adriana. Yo por eso olvidé entonces un punto anterior, que parto de la base cuando tú dices como Estados Unidos, los militares y Guaidó. No puedo pensar esto sin esa imagen, que no sé si será un tipo espectacular, si lo logrará, si no lo logrará, pero él personifica un espacio en ese lugar. Por eso yo pude pensar todo el resto a partir de que alguien de alguna manera democrática, porque tampoco tenemos tan claro cuán democrático pueda llegar a ser, pero de alguna manera democrática y en la cual se reconoce, se pone en ese espacio y por lo tanto deja un espacio de democracia, la cual dice no podemos ser intervenidos de manera brutal, sino que lo que necesitamos es, a partir de este espacio chiquitito que todavía tenemos y que todavía mantenemos, nosotros nos manejamos, nosotros nos mandamos y vamos a conversar con distintas personas. También por eso puntualizo el tema, a mí me interesaría mucho que el tema de Venezuela se resolviera desde el lugar donde muchos intervengan. O sea, es muy importante que tanto Rusia, los chinos, Estados Unidos y otros países que entren más bien por lo humanitario se integren a este proceso, porque esa pelea que se va a dar entre estos personajes va a regularlo. Esto es un poco mercantilista, pero efectivamente sucede. O sea, el hecho, si se lo dejamos todo en manos de Estados Unidos, lo que me daría, como decías tú, mucha pena dejarlo entre Estados Unidos y los militares, va a haber un arreglo y va a haber un arreglo solamente hacia Estados Unidos. Pero si todos los países que tienen o mantienen una deuda con Venezuela pudieran intervenir, lo que van a tener que hacer es un gran acuerdo. Van a tener que ponerse de acuerdo. Mira, a mí me den 60.000, a mí me interesa esto, yo paso esto para la extracción, para el otro lado, por lo tanto, efectivamente, pero eso va a permitir más democracia, porque lo que va a permitir es un como espacio la liquidación poco de una quiebra esta cuestión, es una que cosa horrible. Y aunque no lo creas, la quiebra es una buena manera de solución frente a que no se entregue nada o se extermine un espacio, o efectivamente lo que hagamos es negociar y conversar, y desde ese espacio en el fondo volver a, lo importante es permitir el espacio. Por eso también es importante que entren mucho. Cristian, pero yo creo que estamos todos de acuerdo, y espero que casi todo el mundo esté de acuerdo. No sé, hay quienes tienen otros intereses, pero en general son pocos, que la salida en Venezuela sea una salida pactada, acordada, etc. Pero ¿quién media? ¿Quién pone la mesa para que pueda sentarse? Sabemos que Guaidó se ha reunido con Diosdado Cabello, al menos al inicio de este proceso. Sabemos, no sabemos si se ha reunido una y ha sido la única reunión, no. Fue una reunión donde fue vestido como de rapero. Efectivamente. Guaidó, para que no lo... Es muy joven, puede hacerlo. No, pero yo creo que era para pasar inadvertido a la prensa. Pero además Diosdado el que manda en Venezuela. Estamos claros. Entonces, ¿habrá diálogo? ¿Quién puede poner una mesa a la que se pueda sentar el bolivarianismo, por llamarlo de alguna manera, y la Asamblea Nacional? A ver, yo creo que yo creo que ahí la mesa la deberían poner los organismos internacionales. Desgraciadamente, sistemáticamente, la OEA lo trató de hacer, pero sistemáticamente Venezuela ha descalificado a los organismos internacionales cuando
han ido contra las posturas del chavismo, de Maduro. Ahora, pero Almagro no ha sido muy hábil, ¿no? puede ser que Claro, sí, un poco. claro, pero si uno ve un poquitito en esta discusión qué organismos poquitito primero, excesivo. la OEA debería ser, podría ser Naciones Unidas, o sea, yo creo que, a ver, dos cosas, yo creo que, y voy a diferir en un punto, a mí no me gusta, y no me gusta que de nuevo en Latinoamérica veamos a las Fuerzas Armadas como los salvadores de esto. Yo de verdad, yo creo que lo que deberían hacer las Fuerzas Armadas, más de que ser un actor, deberían retraerse y devolverle la soberanía a la ciudadanía. O sea, ellos decir, yo voy a aceptar lo que de alguna manera, porque de verdad que volvamos, o sea, para mí de verdad esto es casi volver a los 70 y me da pavor de que sean las Fuerzas Armadas los actores políticos, ¿ya? Ellos deberían, en definitiva, retraerse del tema, decir que van a aceptar, y yo creo que quien debería poner la mesa, y ahí hay actores civiles desde el chavismo, desde el gobierno Maduro, Diosdado Cabello, la vicepresidenta, que también yo creo que es una mujer que tiene mucho poder. Yo creo que obviamente ya Maduro no es un actor validado, y la Asamblea Nacional, ¿cierto? Y recordemos una cosa, la Asamblea Nacional cuando se eligió muy legítimamente, lo que pasa es que el madurismo, el chavismo, no alcanzó la mayoría necesaria, pero está integrado en la Asamblea Nacional. Claro. ¿Ya? Y muchos de los que están en la Asamblea Nacional pasaron a ser parte de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Entonces, de hecho la vicepresidenta y Diosdado Cabello fueron electos en la Asamblea Nacional. Entonces, es la Asamblea Nacional, creo yo, con los diferentes actores, reconociéndole a lo mejor un peso efectivo, y las Fuerzas Armadas, en definitiva, aceptar este proceso, ¿cierto? Y que pase a ser un proceso pacífico. O sea, mira, por suerte han habido pocas muertes en las últimas manifestaciones, me parece que han sido 20, algo así. Más de 40 van. Más de 40 van, ya. Pero la vez pasada fueron más de 160 y tantos, y algo. ¿cierto? Entonces, y ahí yo creo que los organismos internacionales en eso, poder sentar a los actores y decir, ya, aquí tenemos que establecer una transición rápida, pactada, establecer elecciones muy rápidas, son los únicos. Y no los países, vuelvo al tema, yo creo que también los países, como decían, tienen las potencias siempre van a ser importantes, pero un organismo que de alguna manera, Naciones Unidas, la OEA, creo que la OEA, en términos generales en América ha sido bastante poco certera en sus actuaciones, pero Naciones Unidas podría ser un interventor importante. Naciones Unidas en lo que fue Haití, yo creo que cumplió un muy buen papel, ¿ya? Entonces, yo creo que por ahí va, y que acepten sentarse a la mesa, porque aquí hay una cuestión súper importante. Cuando se sienta a la mesa el madurismo, es con la posibilidad cierta de que pueda tener que entregar el poder. Y por eso las Fuerzas Armadas se tienen que retraer, ¿ya? Y no creo y espero que no sean las Fuerzas Armadas los actores claves en este proceso, de verdad. René. Sí, yo coincido con Cristian, pero lo que yo estoy diciendo es desde una perspectiva realista. O sea, las Fuerzas Armadas son un factor de poder en Venezuela. No, sin duda. Entonces, Las armas. así como aquí en Chile en algún momento el que se sentó a la mesa fue Valerino, porque era el que tenía ¿cómo se llama? El timbre de Pinochet para sentarse, digamos. Entonces, yo tengo la sensación de que yo tengo la certeza que si Diosdado Cabello es el que se sienta, eso es la Fuerza Armada. O sea, ahí van a estar representados. Entonces tengo... Y claro, yo todo este tiempo cuando había discusiones, porque la gente como que tiene una fantasía de la Guerra Fría, como que se avivan todas esas cuestiones, de que va a haber una intervención armada de Estados Unidos. Yo creo que no hay ninguna posibilidad que haya una intervención armada de Estados Unidos, ninguna. O sea, ya Putin y los chinos lo bloquearon ahí, no, ninguna. Además, Trump las milicias. Claro, ¿de qué? Ahora, si hubiera, o sea, si llegara a haber, o sea, yo tengo la idea que no hay ninguna posibilidad de que haya, pero también creo que es necesario decir que no haya. O sea, que no es inaceptable, sería completamente inaceptable y sería el peor favor a la democracia venezolana de que Estados Unidos interviniera de cualquier forma. O sea, Estados Unidos de cualquier manera que intervenga, a mí me parece que es completamente condenable y retrotraería una situación que parece estar vislumbrando al final del camino algo de luz.
Creo que hay que apoyar decididamente el diálogo, las elecciones libres, las garantías democráticas, la idea del diseño de una transición, y que eso se consolide. Yo creo que la presión internacional desde distintos lados, a mí la postura de México y Uruguay me parece interesante, no por los contenidos, sino porque ellos también se ponen como un actor que pudiera estar en algún momento incidiendo por el lado para darle confianza también al chavismo, para que se meta en este baile. O sea, Guaidó dijo, en la transición tiene que participar el chavismo. O sea, lo declaró, lo que declara en la... O sea, no es que aquí tengamos que sacar... Es muy grave lo de Venezuela como para dejar a alguien afuera, ¿no? Pero tienen que generarse condiciones democráticas de un país que vuelva a tener una democracia representativa, vuelva a tener instituciones, y todo eso sabemos nosotros por experiencia propia que es un camino largo. Ahora, el Grupo de Lima se reúne, si no me equivoco, el lunes o martes próximo, y también cómo el Grupo de Lima encare el tema va a ser importante, digamos, hasta qué punto, si persiste en una cosa muy beligerante. A mí, en ese sentido, creo que el gobierno chileno ha sido... Es que el Grupo de Lima es como una barra brava. Es que es muy complicado que haya un grupo de países y que Chile esté ahí. A mí me parece... Chile podría haber jugado un rol garante, o sea, completamente desde el lado distinto a México y Venezuela podría haberlo hecho, podría haber hecho una jugada. No tenemos cancilleres, ese es el problema. Bueno, el canciller es el jefe de la barra brava, digamos, pero va con el bombo, que además o sea, no de tiene, verdad. O sea, sus declaraciones son de un grado de... Bueno, yo soy muy crítico. A ver, yo creo que respecto, no sé si hubo una especie de acuerdo, y estoy de acuerdo que la posición de Uruguay, de México, permite que sean países que el día de mañana puedan ser garantes del proceso, pero también creo que muchos países tuvieron la convicción ya definitivamente de que había que ponerle un par a este tema, y no había otra manera, porque a ver, Maduro se sentía, creo que muy validado, o sea, cuando juramenta como presidente los primeros días de enero, y ahí es cuando de alguna manera se empieza a detonar todo este proceso de presión a Venezuela, que yo creo que fue bastante definitivo y ayudó también a que la oposición en Venezuela pudiera tener un rol un poquitito más activo. Se había desinflado mucho la oposición también en Venezuela. Entonces, yo creo que esto tiene que ver un poco con el ajedrez, como decían aquí. O sea, si no existiese la presión que existe hoy día de países como España, como Francia también, porque hablamos de Chile, hablamos de Estados Unidos, Brasil, pero está con una presión muy fuerte del Parlamento Europeo hoy día también. Duda. Ya, esto no generaría, ¿cierto?, la presión que hoy día tiene el gobierno de Maduro por tener que buscar una salida. Entonces, es un juego de ajedrez. O sea, uno puede decir, ojalá Chile hubiera tenido otra posición, pero a lo mejor, no estoy diciendo que Chile sea tan relevante, pero fue un gatillante también para ir generando ciertas condiciones que hoy día hacen que se vea definitivamente, yo creo que bastante cercado el gobierno de Maduro en todo el accionar que puede tener, y que ellos mismos tengan que entender que tienen que buscar una salida. Yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate un punto, que España, Francia, en general Europa, ¿no?, que tiene mucho menos peso que antes, pero que simbólicamente, digamos, influye, hacen una presión distinta. Dice, mire, si de aquí a 8 días no pasan ciertas cosas, de aquí a... O sea, hacen una estrategia hábil también para poner sin ninguna concesión a Maduro. O sea, los discursos de Sánchez en España, que es un socialdemócrata, no tienen ninguna... que ha sido criticado, digamos, por una parte de Podemos, son muy duros como... Y no tienen, pero ahí hay un matiz que yo creo que Chile y otros países podrían haber jugado del lado de esa misma posición fuerte, dura, pero como te digo, yo tengo la impresión de que aquí tenemos un déficit en relaciones exteriores que no habíamos tenido en años, ni siquiera en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Fíjate que Beatriz Sánchez ayer hizo una declaración señalando que Maduro era un obstáculo a la... Ya era hora. Está bien. Ese mismo punto quería poner, que era el punto final, que bueno, ¿y qué hacemos ahora en las internas chilenas con parte de alguna parte de la izquierda? Yo creo que ya es mínima, pero
que todavía encuentra que el régimen de Maduro es una posibilidad, o sea, es un camino viable para una sociedad. Por lo tanto, el problema está en que el resto del mundo no está entendiendo lo que está pasando aquí versus lo que estamos viendo, que esto es una crisis humanitaria. Entonces a mí también eso me preocupa, que todavía quedan algunos discursos internos, así como tenemos un canciller que cree que efectivamente tiene que mandar misiles para allá, todavía también tenemos personas que piensan que esto no hay un problema humanitario, sino que esto es la forma en que tenemos que conducir gobiernos que deberían ser más de izquierda y que por lo tanto permitirían una manera. Bueno, entonces, ahí hay un gran debate respecto de la caracterización, que no lo vamos a hacer ahora por razones del tipo de programa, pero de la caracterización del gobierno de Maduro. ¿Qué es el gobierno de Maduro? ¿Es un gobierno de izquierda, un gobierno socialista? ¿Qué es lo que corresponde? Es un bonito debate para especialmente para las izquierdas latinoamericanas, ¿no? No, y me acordé por el Podemos, porque el Podemos desde España también es muy... Y resulta que acá ciertos imitadores que encuentran que de esa manera funciona, han salido a la defensa, me preocupa. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Sí. Hacemos una pausa en Política en Vivo, estamos conversando con Adriana Fontecilla, Cristian Pertusé y René Joffre, y vamos y volvemos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Cristian Pertusé, Adriana Fontecilla y René Joffre. Hablamos largamente de Venezuela. ¿Nos quedó algo más que quisiéramos? Tú decías en el intermedio, René, una cosa muy interesante que tiene que ver con cómo hemos hablado de temas internacionales en Chile durante los últimos mucho rato, desde La Haya, Bolsonaro, Brexit, Europa en general, ahora Venezuela. Sí, claro, decía yo que se ha internacionalizado la agenda, es como que estuviéramos en una discusión política global, y eso es interesante porque impacta en las discusiones internas y todo, y yo obviamente tratando de llevar agua para mi molino, yo creo que explica, por ejemplo, el posicionamiento de Heraldo Muñoz, digamos, que fue un ex canciller y que participa en todo este tipo de discusiones. Puede ser. Oye, a propósito, dije llevando agua para mi molino. No, sí, está muy bien. Lo explicité. Está muy bien, ¿no? O sea, además, falta todavía. Falta mucho. Si sigue, además, si sigue publicando caricaturas, era claro, más conocido todavía. No voy a decir nada. Vamos. Hablemos de nuestro país. Tuvimos el fallo del juez Madrid, que bueno, ratifica lo que ya era evidente, que la muerte de Eduardo Frei Montalva fue un asesinato, un homicidio, que es un magnicidio, el único magnicidio conocido, el único expresidente de la República asesinado. Recordemos que en el caso de Salvador Allende se suicida, claro, en las condiciones que ya sabemos. Se suicida cercado. Es un suicidio inducido, por decirlo menos. Y en el caso de Balmaceda, que es el otro presidente, también se suicida, bajo condiciones de gran presión, pero muy distintas también a las que vivió el presidente Allende. Pero en definitiva, esto nos pone de vuelta de cara a la dictadura, ya lo que fue de verdad la dictadura y el alcance de su forma de operar. Mucho más sofisticada en este caso que en el caso de Prats o de Letelier o del intento de asesinato de Bernardo Leyton, pero finalmente, bueno, coetáneamente, hay que recordarlo, asesinaron a Tucapel Jiménez. Es con meses de diferencia. Y cuando ambos están en lo sindical Jiménez reuniendo a todo el espectro de oposición en camino a un paro nacional. Y ¿sabes qué? Y esto es lo último que puedan hablar ustedes, en el diseño de Tucapel Jiménez había vínculos con Lee. Y eso le da una peligrosidad mayor todavía. Bueno, y lo asesinan, como ya lo sabemos, degollándolo. Y luego el asesinato de Frei trae el discurso en el Caupolicán, que lo devuelve a jugar un rol aglutinador y muy potente como opositor a la dictadura. Antes no lo había jugado. Ese es el momento en que se para en ese rol. Y nos hace pensar de nuevo en la dictadura, que no la podemos olvidar, René. No la podemos olvidar. Yo quisiera, antes de entrar en el análisis, hacer un recuerdo, porque ahora que está claro el homicidio del expresidente Frei Montalva, recordar que también en la dictadura fue asesinado el dirigente estudiantil de la Juventud Demócrata Cristiana y que fue vicepresidente de la FEUSACH, Mario Martínez, que fue tirado al mar. Cuerpo fue encontrado en el mar.
y fue también detenido el 73 y exiliado posteriormente Manuel Busto, que era uno de los dirigentes sindicales que conducían la... Digo esto porque cuando se hace mucha cuestión del rol del Partido Demócrata Cristiano, hoy día gente del Frente Amplio y otros en la crítica, el Partido Demócrata Cristiano yo diría en la gran mayoría de sus integrantes, en las comunas, en los territorios, en los sindicatos, tuvo desde la primera hora, diría yo, una participación activa en la lucha contra la dictadura, en la lucha por la libertad en Chile. Entonces yo quiero, en este momento en que pasa eso, rescatar eso, ¿no? O sea que la democracia cristiana, y a mí me consta porque en la universidad y en la población donde yo vivía, eso era cotidiano, ¿no? O sea, nos encontrábamos con los demócratas cristianos en esa lucha y yo quiero reivindicar eso, ¿no? Frente a las críticas pequeñas que se hacen de pronto. En términos del análisis más político de esto, yo o sea, Pinochet era capaz de y de mucho más, así que a mí no me sorprende, digamos. O sea, Pinochet, la cantidad de crímenes que tiene sobre su hombro, no. Entonces y yo creo que el juez Madrid tiene la convicción, o sea, él llega por presunciones presunciones fundadas, obviamente, a esta convicción, y tiene una convicción de que esto fue así, de que hay evidencias, de que hay esta idea de que mire que ha hecho José Antonio Caz y otro, de que hay que ver lo que dice la Corte Suprema y todo, es una relativización inmoral, a mi juicio, inmoral. O sea, no, yo creo que no era claro en esa época, en el rol que tú señalabas, en la forma en que este doctor aparece mezclado en la muerte de José Toá, del general Lutz, que fue un general que estuvo con el golpe pero que se enfrentó a Pinochet al poco tiempo y que también murió en una cosa, y donde estaba también este doctor, digamos. Hay Entonces, un libro, La hija de sí, Lutz, que relata todo. Entonces es muy evidente que fue un homicidio, ¿no? Más allá de lo que digan las cortes y todo, obviamente tenemos que mirar la verdad jurídica y todo, pero a esta altura no creo que quepan dudas. Y yo creo que eso, hay una cosa, todo esto es muy terrible, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me parece que alumbra, que ilumina, ¿no? Que es esta idea de que el pinochetismo pudiera formar parte de la diversidad política chilena. Es una aberración, ¿no? O sea, el pinochetismo no forma parte de la diversidad política chilena. El pinochetismo fue una organización criminal, con todas sus letras. ¿Adriana? Sí, está bien dicho de esa manera, porque en algún minuto hemos pasado un poquito de pánico cuando decimos se está derechizando y tenemos en el fondo a gente como Casti, que en el fondo también podrían llegar a defender incluso hasta el pinochetismo. Bueno, defender el pinochetismo ya sabemos lo que significa, defender en el fondo a personas que se organizaban para asesinar, y yo, al igual que René, creo que en el fondo estaba claro desde antes. Esa autopsia que se hizo con un vaciamiento completo, en el fondo es para hacer desaparecer posibilidades de que en un futuro se pudiera seguir investigando. O sea, no se llegan a conclusiones así perfectas, pero era porque ya quedaba un poquito y unos hilitos de piel, porque todo el resto de los órganos que fueron afectados y que efectivamente se tienen que haber, perdón la palabra, reventado de alguna manera para producir la muerte, ya no quedaban, y era la idea de que tampoco hubiera cómo investigarlo. Ahora, creo que con la distancia de tiempo, creo que es súper importante darse cuenta de algo, de que normalmente militares, asesinos, derecha, etcétera, etcétera, pero siempre se nos olvida, y yo por eso te acuerdas que quedamos una vez en que vamos a hacer un programa sobre esto, que yo entiendo que hay como 20 instituciones más involucradas en esto, o sea, doctores, universidades, investigadores, o sea, acá llegar y decir que en el fondo, y lo teníamos mucho más claro antes, sí, mira, lo metieron aquí, le hicieron así, y eran unos militares, y resulta que habían actas militares donde estaba tal persona y se sabía tal persona, pero cuando empezamos a darnos cuenta que hay involucrados doctores, hay involucrados clínicas, hay involucrados a posteriori, investigaciones a posteriori, y gente que en el fondo se quedó muda, tú te das cuenta que en el fondo esto no era solamente un acto militar, sino que había todo un apoyo detrás a que este tipo de cosas sucedieran,
y que por lo tanto lo que me parece grave es que esas personas no están siendo tocadas. Bueno, tenemos el problema ahora con que, entiendo con Castillo, de que está incluso dentro del gobierno, no sé qué irá a suceder a futuro, creo que no le doy mucho tiempo, pero sí entiendo que había muchas más personas involucradas que solamente los militares en esto. Entonces me complica saber que esas personas siguen dando vueltas e incluso pueden estar sentados gobernando un país, y si no fuera por este nivel de investigación, o sea, 20 o más de 20 años de investigación, bueno, seguirían trabajando sentados en cualquier lugar. Cristian Pertuset. A ver, mira, yo creo que efectivamente aquí, y lo que es bueno, que nosotros, que de alguna manera vivimos la dictadura, pero también la gente joven pueda, estos casos son como históricos y poder ver una realidad histórica que vivió, porque yo creo que aquí hay un problema, lo quiero llevar a algunas cosas de hoy día. Yo creo que hubo un uso, se legitimó el uso de la violencia en la política, y eso es un problema que desgraciadamente tenemos que erradicar de la acción política. Se legitimó, o esta lógica del enemigo, del poder eliminar al otro, se legitimó en un momento, y no lo quiero justificar con esto, o sea, al revés, es lo que no podemos volver a hacer. ¿Y por qué lo decía? Porque yo hoy día, como ustedes decían, esto de reivindicar el pinochetismo, yo creo que, lo he dicho en todos los tonos, yo creo que es uno de los errores más grandes. Uno podrá decir, y a lo mejor me voy a poner esa camiseta de ingeniero comercial que tengo a veces escondida, puede haber habido aciertos en materias económicas, a lo mejor podrá, pero el régimen fue un régimen dictatorial, fue un régimen que ocupó la violencia, fue un régimen que eliminó a personas y un régimen que no se puede aceptar, ¿tá? De ninguna manera. Y por eso creo que no se puede legitimar el uso de la violencia. Pero hoy día también, de verdad, ciertos discursos que yo veo o ciertas acciones que yo veo un poquitito que te llevan a la violencia, o sea, y no voy a decir nombres para no ponerme odioso, pero cuando alguien dice bien muerto el perro frente a un asesinato, a mí de verdad me dan escozor en personas jóvenes, en personas que están ocupando cargos de autoridad política. O sea, yo creo que no podemos volver a legitimar el uso de la violencia, porque cuando legitimamos el uso de la violencia, y eso es lo que ojalá aprenda la juventud hoy día, ¿cierto? Es que legitimar el uso de la violencia lleva a que el del frente no sea el adversario, no sea con el que vas a discutir ideas, sino que sea el enemigo al que tienes que eliminar. Y se puede ocupar cualquier mecanismo sobre eso, ¿ya? Porque, como lo decía muy bien y lo recordaba muy bien René, volvió a tener una figuración Frei en esos momentos, ¿cierto? Junto a otros dirigentes, y bien por la reivindicación a la democracia cristiana, yo creo que cumplió un rol muy importante en la transición a la democracia, que dijeron, bueno, ahí tenemos al enemigo, y al enemigo hay que matarlo, y aseguro, como estoy criticando a alguien hoy día, que más de alguien habrá dicho en ese minuto, bien muerto el perro. Sí. Y esos discursos son los que a mí de verdad me aterran. O sea, lo que hoy día hay que ver es cómo se pudo llegar, no solamente, como tú lo decías, desde las Fuerzas Armadas, porque hablamos de las Fuerzas Armadas o el pinochetismo. Pudo haber un grupo de la sociedad, ¿ya? Un grupo donde estaban civiles, donde habían militares, que se prestaron, permitieron, ¿ya? Y buscaron la eliminación del otro. Eso yo de verdad lo encuentro aberrante. Y por eso hoy día encuentro aberrante que alguien se diga pinochetista, ¿ah? Porque el régimen de Pinochet, siendo muchos, fue el que permitió y facilitó que este tipo de acciones, y nosotros hablamos, ojalá haya sido, pero yo pienso, por ejemplo, el degollamiento a Tucapel Jiménez. A Tucapel Jiménez lo degollaron, ¿cierto? O sea, ¿qué más atroz que eso? Y después asesinaron a un carpintero para decir que había sido él y que se había suicidado. ¿Ah? Y está pidiendo el autor de todo eso, Parana, Tino y Guerrero. Bueno, no, pero en el caso del carpintero Alegría, que es el que está, el señor ¿cómo es que se llama? Felizmente se me olvidó el nombre, los psicólogos entenderán. Está pidiendo hoy día que le den, ¿cómo se llama? Libertad provisional, sí, etcétera. No, personaje. Por eso yo creo, y vuelvo a un punto, yo creo que los discursos de odio, y aquí los psicólogos, discursos de odio en la política, de verdad, tienen que ser. ¿Y por qué? Vuelvo a decir, me gusta, porque el fallo es un fallo que más allá del fallo, más allá de las penas a las personas que podrán ser apelables, es
es el fallo, es la historia que se va conformando en nuestro país de temas que tenemos que sacar de nuestro país y que temas que desgraciadamente veo hoy día que se están levantando suavemente, pero que yo creo que es el momento, de verdad que es el momento en que se tienen que frenar. ¿Ah? René, nos quedan unos 5 minutos más o menos. 6, 2 por nuca, 7, 2,5 por nuca. Destacados representantes de la filosofía política contemporánea como Hannah Arendt o Roberto Espósito, Bernstein, señalan que cuando se acaba la política comienza la violencia. O sea, el fin de la política es el inicio de la violencia. O sea, una es la negación de la otra, digamos. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo... O sea, a mí no me gusta empatar las cosas. Yo me parece que lo que vivimos en Chile fue una dictadura criminal. A mí me parece que los crímenes del castrismo en Cuba son de la misma naturaleza. Los sucesos de Tiananmen en China, la persecución que está haciendo Ortega, digamos, en Nicaragua, los crímenes en Nicaragua, los crímenes que hay en Estados Unidos hoy día, o sea, la manera como en la sociedad norteamericana se está procesando, digamos, a los que son diferentes y la producción de violencia que señala eso. O sea, a mí no me vengan con que esto es bueno, esto es mejor o malo. O sea, aquí es, o sea, la eliminación del otro, el exterminio, es algo simplemente que aberrante, sea esto de una ideología izquierda, derecha, de centro bolivariano, no sé, me da lo mismo. O sea, no creo que no y aquí se reivindica el valor de la política. La política aquí son las palabras, y el uso de las palabras en función de construir una realidad que no nos gustará a todos, estos discursos totalitarios que hay, que esto tiene que no, si la democracia es una construcción inacabada, imperfecta, que se va haciendo. No hay un paraíso, no hay esta manera religiosa que hay de ver la política, que tiene Bolsonaro, por ejemplo, que tiene cierta izquierda, de que va a haber un paraíso en la tierra. No, eso es falso, además. O sea, lo que hay que hacer una trabajosa, lenta construcción de la política a través de las palabras, del diálogo, de la conversación, de las comunidades, en fin. O sea, hay algo aquí que se tiene... Mira, yo trabajé... lo he dicho en otros programas, varios años en La Legua. Y La Legua está azotada por una violencia de otro tipo, pero violencia al fin y al cabo, de grupos de narcotráfico, a veces excesos policiales también y todo. Entonces, ¿qué era lo más importante en ese trabajo que hicimos ahí? Bueno, la posibilidad de conversar sobre eso, conversar sobre la violencia, tratar de avanzar, tratar de que el Estado se haga cargo de aquello. En fin, la violencia no es legítima en lo humano, creo yo. Adriana Fontecilla. Sí, creo que a propósito de eso, de la violencia, era lo mismo que tratábamos lo voy a relacionar con lo de Venezuela, o sea, intentar bajo todas las circunstancias de que esto no sea una guerra, ni termine de manera violenta, ni con sangre, sino que sea a través de la transición. Y quizás nosotros en Chile, después que nos hemos llevamos tanto tiempo en transición, no queremos aceptar más transición, porque entendemos que ya tenemos un cimiento que nos permite, por ejemplo, calificar esto de Frey como un asesinato y poder mirar para atrás lo suficientemente bien como para contarlo en las clases de historia de los niños. Pero sí quiero llevarlo que en otros casos, como en el de Venezuela, donde va a comenzar, o espero que comience un proceso, efectivamente hay muchas cosas que hay que pasar por alto y que van a pasar muchos años antes de que se pueda mirar de la manera en que la podemos mirar nosotros. De hecho, me llamó mucho la atención la diferencia de discursos que había entre Carmen Frey y su hermano Eduardo Frey con respecto a lo de su padre, mientras una fue capaz de pelearle y entenderlo siempre desde un homicidio, un asesinato, el otro caballero nos llama todavía a esta transición, nos llama todavía, y creo que ya somos un país que podemos conversar directamente de lo que sucedió, de lo que está pasando y que no se vuelva a repetir. Cristian Pertusé. Última intervención del ciclo. Del ciclo. No, yo creo que ese acuerdo de poder deslegitimar la violencia, del accionar, y del accionar no solamente, estoy viendo el cartel ahí, aquí nos respetamos, Chile no al acoso. Dice no al acoso, es violencia. Yo creo que
tenemos que erradicar de nuestros discursos, de nuestros accionares, toda acción que sea violenta, porque la política, y comparto con René completamente, es la posibilidad del uso de la palabra, la discusión, la posibilidad de la discusión de ideas, y que vamos a ir construyendo y que uno puede ir cambiando en el tiempo, y ojalá, como dice Adriana, sea lo que suceda en Venezuela, pero de verdad tenemos que erradicar de nuestros discursos completamente el uso, y esto nos sirve porque la historia no hay que olvidarla, y eso yo creo, y aquí la historia no hay que olvidarla. Desgraciadamente la acción política en el mundo, y esto tiene que ver con las lógicas de Guerra Fría que conversamos en algún minuto, en el mundo desgraciadamente la violencia se utilizó como una acción totalmente legítima para alcanzar el poder o para mantenerlo, ¿ya? Que fue el caso del asesinato del presidente Frei, porque para eso se ocupó la violencia, para tratar de mantener el poder, y no solamente el poder, enriquecerse, porque no nos olvidemos que no solamente fue un asesino, sino que Pinochet fue un ladrón también, como casi todos los dictadores, desgraciadamente, mi estimado Felipe, y yo creo que eso es lo que tenemos que erradicar y recordarlo permanentemente. Sí, la historia hay que recordarla, y hay muchas acciones violentas que no solamente, como dijo Adriana, no solamente fueron las Fuerzas Armadas o grupos de las Fuerzas Armadas, porque la institucionalidad, a lo mejor personas que se creyeron, sino que hubo una sociedad involucrada en esto, y una sociedad que se creyó que era la manera de hacer las cosas. Cristian Pertusé, Adriana Fontecilla, René Jofré, 1.000.000 de gracias por este último programa del ciclo. Nos reencontraremos en marzo, por supuesto, y seguiremos conversando. Muchas gracias a todo el equipo, tanto de TV como de la radio, que nos permite seguir en contacto con ustedes. Nos vamos hasta el 4 de marzo. Vacaciones. Nos vemos. Todavía no, pero casi. Descansen ustedes, que nosotros trataremos. Un abrazo para todos. Oye, va a ser calor este fin de semana, que no te cuento. Por eso, mejor vacaciones. Hagamos Así que estamos en vacaciones. A tirarse al agua. Buenas tardes.